La mielofibrosis es un tipo de enfermedad de la médula ósea muy poco común. En condiciones normales, la médula ósea es el tejido suave, esponjoso y gelatinoso que se encuentra dentro de los huesos. Su nombre técnico es tejido hematopoyético. Su función principal es la producción de células de la sangre, llamada hematopoiesis. En la médula ósea se encuentran las células madre a partir de las cuales se originan todas las células sanguíneas. Glóbulos rojos o eritrocitos, encargados de transportar oxígeno a los tejidos. Glóbulos blancos o leucocitos, que combaten las infecciones. Plaquetas, que tienen una función en la coagulación de la sangre. ¿Qué ocurre en los pacientes con mielofibrosis? En estos pacientes, las células madre se multiplican de manera descontrolada y además funcionan de forma anormal. Esto altera y aumenta la liberación de citoquinas en la médula. Las citoquinas son proteínas encargadas de la comunicación entre células. Su acción fundamental es la regulación de la inflamación. La alteración y aumento de algunas citoquinas estimula la producción de un tejido fibroso parecido a una cicatriz que reemplaza al tejido de la médula. A este proceso se le denomina fibrosis, de ahí el nombre de la enfermedad, mielofibrosis. Síntomas. Los pacientes con mielofibrosis pueden presentar diferentes síntomas, en ocasiones muy intensos, que deterioran su calidad de vida. Los más típicos son cansancio. La cicatrización de la médula ósea implica que no pueda producir suficientes células sanguíneas. Esto es percibido por el paciente como cansancio. Dependiendo de la intensidad, puede notarse al realizar esfuerzos o incluso estando en reposo, impidiendo la realización de las actividades de la vida diaria. Aumento del tamaño del bazo. Como consecuencia de la fibrosis de la médula, las células madre, encargadas de producir las células sanguíneas, migran a otros órganos del cuerpo para realizar allí su función, lo que puede provocar un crecimiento excesivo del bazo o del hígado. El crecimiento del bazo se produce entre el 80 y el 90% de los pacientes y puede provocar dolor en la zona abdominal y opresión del estómago. Los pacientes sufren pérdida de apetito o se sienten llenos tras ingerir pequeñas cantidades de comida. Síntomas constitucionales, debidos a la gran actividad de la médula ósea. Los más característicos son sudoración excesiva, sobre todo por la noche, pérdida de peso y fiebre. También puede haber dolor de huesos, o picor que puede aumentar y ser intenso tras el contacto con el agua. Aunque la mayoría de personas con mielofibrosis tienen síntomas a lo largo de la enfermedad, un 30% de los pacientes no presentan ningún síntoma cuando se les diagnostica la enfermedad y los síntomas van apareciendo a medida que la enfermedad evoluciona. Por lo general, la mielofibrosis puede aparecer sin que haya otra enfermedad de la médula ósea previa, lo que se conoce como mielofibrosis primaria, o como una progresión de otras enfermedades de la médula ósea llamada mielofibrosis secundaria. Las enfermedades que pueden progresar a mielofibrosis son la policitemia vera, caracterizada por un exceso de glóbulos rojos, y la trombocitemia esencial, caracterizada por un exceso de plaquetas. Los síntomas de la mielofibrosis son los mismos sea primaria o secundaria. Como la mielofibrosis es una enfermedad de la médula ósea, para poder diagnosticarla es imprescindible realizar una biopsia de la médula ósea. Esta prueba consiste en extraer una pequeña muestra de médula ósea del interior del hueso. Habitualmente se extrae de la cresta ilíaca. Esta muestra se utiliza para observar la distribución y el aspecto de las células madre sanguíneas y, sobre todo, para valorar si existe fibrosis. La mielofibrosis es tratable.